vamos a decirlo así, el ABL es un ABB que además está balanceado, o sea que es un ABB más una condición de balance o de balanceo, ¿no? ABB era árbol binario de búsqueda, así que por un lado estructuralmente es binario y por otro lado aparte es de búsqueda, lo cual implica que tenga una propiedad de orden, ¿se acuerdan? Dado un nodo, los más chicos van a la izquierda de ese nodo y los más grandes van a la derecha, esa es la idea. Y la propiedad de balance es otra propiedad estructural que básicamente implica que el árbol esté balanceado, ¿se acuerdan? Dado un nodo cualquiera, o la raíz de un subárbol, lo podemos ver de las dos maneras, el lado derecho y el lado izquierdo no pueden diferir en cuanto a altura en más de 1. O sea, si la diferencia de altura entre el derecho y el izquierdo es 1, menos 1 o 0, está balanceado, pero si ya se va a mayor de 1 o menor que menos 1, entonces se desbalanceó, ¿no? Entonces, bueno, si el árbol está balanceado, el objetivo es, ¿no?, que se mantenga balanceado. ¿Por qué? Bueno, porque eso hace que la eficiencia se mantenga logarítmica, ¿se acuerdan? Esa era la idea. Así que bueno, habíamos visto entonces que cuando uno agrega un dato a un árbol, puede que se desbalancee, ¿no? Supónganse, arrancamos con un árbol vacío y ponemos un 10 por acá. Y después agrego un 20. Bueno, eso va a la derecha del 10 porque es mayor. Y después supónganse que agregamos un 30, por decir algo, ¿no? Bueno, el 30 es mayor al 10 y mayor al 20, así que iría ahí, ¿no? Con su altura 0, este va a tener altura 1 cuando vuelva de la recursión. Cuando chequeamos en este nodo, el 20, la condición de desbalance, bueno, me da que está balanceado, porque a la izquierda tengo un árbol vacío cuya altura es menos 1. La diferencia entre estos dos es 1, así que está todo bien, está balanceado. Y cuando volvemos de la recursión, ¿sí?, hasta el 10, ahí nos damos cuenta que esto está desbalanceado, porque bueno, a la izquierda tiene un hijo vacío, eso implica que su altura sea menos 1, la altura del hijo vacío, y fíjense, la diferencia de alturas entre el hijo derecho y el hijo izquierdo es 2. Listo. Y es 2 positivo, ¿no? Acuérdense, si hacemos derecho menos izquierdo, si me da 2 positivo, quiere decir que la altura del derecho es mayor a la del izquierdo, y por lo tanto quiere decir que se desbalanceó del lado derecho, ¿no? Y si me da negativo, quiere decir que este lado es el más alto, y por lo tanto se desbalanceó del lado izquierdo. Bueno, en este caso se desbalancea del lado derecho, y por lo tanto lo que hacemos es aplicar una rotación. ¿Y la rotación cómo era? Bueno, eso, para saber qué tipo de rotación aplicamos, primero tenemos que ver, para saber si es simple o doble, mejor dicho, tenemos que ver el nodo insertado y compararlo con el hijo, en este caso derecho, del nodo que se desbalanceó. ¿Por qué el derecho? Bueno, porque se desbalanceó del lado derecho. Si se hubiese desbalanceado del lado izquierdo, compararíamos con el hijo izquierdo. Así que comparamos el 20 con el 30, ¿sí? Comparamos el insertado con el hijo del que se desbalanceó. Como 30 es mayor a 20, ¿sí? Como 30 es mayor a 20, entonces ¿qué pasa? Bueno, pasa que esto implicaba rotación simple, ¿sí? Así que esto se soluciona con una rotación simple con derecho, ¿sí? Porque 10 va a ser la rotación con su hijo derecho en el nodo 10, que es el que está desbalanceado. ¿Está bien? Y eso implicaba entonces que 20 promociona a padre y 10 baja como hijo. Esa es la rotación. Y por lo tanto nos queda esto: 20 en la raíz, 10 como hijo izquierdo y 30 como hijo derecho. ¿Está bien? Este es el caso más simple, ¿no? Una rotación simple con 3 nodos y nada más. Pero, como ya saben, esto podría ser un poco más complicado. Complicado no, en realidad la forma de resolverlo es la misma, pero podría tener más nodos. Que voy a ver si en las clases anteriores tuvimos algún ejemplo. Ya me llevo ese ejemplo. Bueno, este ejemplo de acá. Este ejemplo puede servir. 14, 8, 10, 5. Vamos a llevarnos este ejemplo. 14, 8, 10 y 15, perdón.
¿no? Así que dije 14, 8, 10, 15. Bueno, este árbol, así como lo ven, no está desbalanceado. No está desbalanceado, pero ¿qué pasa? Este árbol, acá arriba, sigue, a ver cómo es, vamos a copiarlo tal cual, arriba tiene un 5, que como hijo izquierdo tiene un 3. ¿Está? Tiene un 5 con hijo izquierdo 3. Es así, un hijo izquierdo 3, ahí está. Ese es el árbol. En realidad, como les decía, este nodo que ven ahí no está desbalanceado, pero este sí. ¿Está? Y está desbalanceado luego de insertar el 10. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Como 10, que es el insertado, es menor al hijo derecho del que se desbalanceó, fíjense que queda a la izquierda, y yo siempre juego con esa forma, esa figura. Entonces, ¿por qué? Porque me queda el 14 a la derecha y el 10 a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay que hacer una rotación doble, ¿se acuerdan? Que implica dos simples. ¿Está bien? Entonces, esta rotación doble, tenemos que hacer una rotación doble con derecho en 5. Pero esta rotación doble implica dos simples. La primera en su hijo, que es 14. Primero hay que hacer una rotación simple con izquierdo en 14. Por eso quería que reveamos esta rotación simple. ¿Por qué? Porque tiene más nodos que esta. ¿Sí? Es diferente. Bien, y la vamos a usar como ejemplo para ya empezar a implementar. Y luego sí, una vez que ya está hecha esa rotación, después sí pasamos a la rotación simple con derecho en el 5, que es el que se desbalanceó. ¿Está? Así que primero rotación simple acá y después la otra rotación simple acá. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a usar esto como ejemplo para empezar a implementar rotaciones. Así que habíamos dicho en la clase, esto siempre implica tres cambios de referencia. Nosotros queremos hacer rotación simple en 14, eso quiere decir que 8 promociona padre, 14 baja como hijo, y acá está el agregado respecto del caso anterior, que 8 tiene un hijo derecho, y 14 le va a quitar el lugar a ese hijo derecho. ¿Está bien? Y cuando le quitaba el lugar, ¿qué hacía? Lo tomaba como hijo. Esa es la idea. Entonces, vamos a resolverlo parte por parte, ¿no? Primero voy a hacer el dibujo directo de cómo sería la rotación en 14. Rotación simple en con izquierdo, en 14 sería que sube el 8, habíamos dicho, sube el 8, 14 se posiciona como hijo de 8, hijo derecho. Fíjense, antes el hijo derecho de 8 era 10, pero 14 le quitó el lugar. Disculpen, no puedo hacer un 8 como la gente. Ahí está. 10 le sacó el lugar. Entonces, ¿qué pasa? 14 lo toma como hijo al 10 y listo. ¿Está bien? Bueno, y el 15 queda como estaba, nadie lo tocó. Ahí está. ¿Y dónde están los tres cambios de referencia que yo les comentaba? Bueno, tuvimos un cambio de referencia en el hijo izquierdo de 14. Esperen que vamos a poner otro color que resalte. El hijo izquierdo de 14 cambió, ahora es 10. El hijo derecho de 8 cambió, porque ahora es 14. Y la otra referencia que cambió es esta, ¿sí? Es decir, la raíz del árbol cambió. ¿Ok? Eso se va a ver reflejado en esa referencia, ¿no? En la referencia que va acá arriba. Esos son los tres cambios de referencia. Y que había que hacerlos con cierto orden para no perder referencias, para que no se pierda un subárbol. Esa era la idea. Bueno, así que vamos a analizar esto paso a paso y vamos a resolverlo. Entonces, vamos a borrar todo esto. Ahí está. Entonces, vamos a necesitar, fíjense, este va a pasar a ser la nueva raíz del árbol. ¿Está bien? Cuando yo me paro en este árbol, en este subárbol para hacer la rotación, entonces mi árbol es todo esto, y eso es dis. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer a dis apuntando acá, a la raíz.
en realidad no se refiere solo a la raíz o al dato, sino que se refiere a todo el subárbol this. ¿Sí? This está ahí, es ahí, en ese subárbol donde yo llamo a la rotación. Así que ya sabemos que this apunta acá. Bueno, para hacer los cambios de referencia de una forma cómoda, lo que podemos hacer es crear una referencia a este que está acá. Porque este va a jugar un papel muy importante en esta rotación, ¿no? Es el que pasa a ser en la nueva raíz y toma 14 como hijo. O sea, tendríamos que tener tres referencias. El hijo derecho de 5 y el hijo izquierdo de 14. En realidad, cuando vos ya estás, digamos, cuando vos te parás en el hijo derecho, el que hace el llamado a la rotación, ¿no? Vos te parás en el hijo derecho de 5, ya estás parado acá, ¿no? Y cuando haces la llamada de rotación ahí, ese pasa a ser dentro del método this. Sí, sí. ¿No? La instancia actual, exactamente. Exactamente. Así que bueno, este va a ser... Y Sí. después poner rotación simple con y ya después ya se para directamente, está en el 8. Claro, vos simplemente acá, parado en 14 haces rotación simple con izquierdo, pum, y ya está. No tenés que pasar ningún parámetro, ¿no? Entonces vos estás parado acá, en este nodo, solamente se llama nodo, o se llama árbol, o se llama ABL. ABL.rotación, bueno, voy a hacer abreviado, ¿sí? Rotación simple con izquierdo, y listo, ya está. Adentro de este método pasa toda la magia. Esto es lo que vamos a implementar ahora. Adentro de ese método entonces tenemos this que apunta a todo esto. Vamos a crear una referencia a la nueva raíz y ya con eso alcanza, ya tenemos todo. ¿Sí? Ya tenemos todo lo necesario. Entonces, una vez que ya tenemos la nueva raíz, ya le podemos cambiar el hijo izquierdo a 14. ¿Sí? Y acuérdense que 14 cambia de hijo izquierdo. Antes era 8 y después pasa a ser 10. Ya se la podemos cambiar sin problema, podemos hacer esto y que desaparezca esta referencia, porque simplemente el 8 ya lo tengo agarrado de esta referencia y no lo voy a perder, así que no hay problema. Así que bueno, voy a hacer esto mismo en un paso intermedio. Sí, esperen que... ahí está. Vamos a correr esto para allá. Y me voy a llevar este pedacito de árbol. Así vamos haciendo los cambios ahí. Ahí está. Entonces, estamos haciendo la rotación simple con izquierdo en 14. Entonces les decía, ya tengo al 8 agarrado, o sea que si yo le a 14, esperen que otra vez no sé qué está pasando acá, paciencia, paciencia, me lo pegó mal, ok, no hay problema, vamos de vuelta, copio, pego, andamos con unos problemitas técnicos hoy, qué complicado está esto hoy. A ver, el amigo mouse sí, bueno, ahí está. Entonces le decía, cambiar acá el hijo izquierdo de 14, no hay problema, porque el 8 ya lo tengo agarrado de esta referencia, nueva raíz, ¿sí? Así que vamos a empezar haciendo eso. Vamos a hacer una rotación. En este caso estoy haciendo una rotación simple con izquierdo. Bueno, vamos a ir acá. Me voy a agregar un ítem existente, que es la clase árbol ABL, que eso está en nuestra una carpetita. No, esto lo descargan del campus. Bueno, copio. Me voy a BL y acá entonces voy a hacer la rotación simple. Esto no lo quiero por ahora. Y esto lo voy a agrandar un cachito. Dije que estaba haciendo rotación simple izquierda. Ojo con esto, que hay un tema de nombres, como les comentaba en la clase. Ojo a qué se le llama rotación simple izquierda a secas. Porque en muchos libros y en muchas páginas web, rotación simple izquierda significa que estamos rotando con derecho. ¿Sí? Sí, por Entonces, eso es como... sube el de la derecha, baja el de la izquierda y es como que estoy girando hacia la izquierda. Entonces, para evitar problemas, vamos a decir que esto es la rotación simple con izquierdo. Eso es para evitar ambigüedades, ¿sí?
no le voy a cambiar el nombre al método para que les quede a todos igual y que les quede igual que las otras comisiones, etcétera. Pero acá me estoy refiriendo a rotación simple con izquierdo. Quiere decir que levanto el eje izquierdo y bajo la raíz. Exactamente lo que estamos haciendo acá. Así que bueno, entonces vamos a empezar por crear esta nueva raíz, que es una referencia en árbol ABL. ¿Sí? Árbol ABL. Le voy a llamar nueva raíz. ¿Qué pasó? No les digo que hoy es un día complicado. Ahí está, quédate ahí. Nueva raíz. ¿Sí? ABL nueva raíz. Y esa raíz, fíjense quién es. Es el hijo izquierdo de dis. Así que a dis le pido el hijo izquierdo. Dis.get hijo izquierdo. Y ahí ya tenemos la nueva raíz. ¿Está bien? Ahí ya tengo la referencia a la nueva raíz. Y hemos dicho, bueno, una vez que ya tengo esa nueva raíz, puedo hacer el cambio de hijo izquierdo de la raíz de dis. Total, ya tengo al nodo, en este caso el 8, ya lo tengo agarrado de nueva raíz, no hay problema. Así que lo que vamos a hacer ahora es cambiarle el hijo izquierdo a dis. El nuevo hijo izquierdo de dis, fíjense, el nuevo hijo izquierdo de dis es el hijo derecho de nueva raíz. ¿Está? Así que a nueva raíz le pedimos el hijo derecho y a ese nodo lo asignamos como hijo izquierdo de dis. Esa es la idea. Así que vamos con eso. Esperen un segundito. Vamos a poner el celu para que no moleste mucho. Ahí va. Bueno, así que entonces dis punto, después agrego comentarios. Dis punto, habíamos dicho, le voy a pedir el hijo izquierdo. Perdón, le voy a modificar el hijo izquierdo, ¿sí? Agregar hijo. Hay un micrófono abierto, no sé si no lo consulta. No, que iba a decir que, bueno, primero ya tenemos anclado el 8 como nueva raíz en get hijo izquierdo, nueva Sí. raíz. A esta nueva raíz tendríamos que anclarle un nuevo hijo derecho. Sí, exacto. Así que bueno, dis, agregar hijo izquierdo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Justamente le estoy pasando el nuevo hijo izquierdo, agregar hijo izquierdo. Perfecto. Pero no sería la nueva raíz punto agregar hijo derecho de dis. No, No, a la nueva raíz le pido el hijo derecho. Tengo que hacerlo con un get. ¿Sí? Que yo no me acuerdo. Ah, ahí está. Get hijo derecho. Pero ¿por qué lo puse ahí? Me vuelvo loco. Get. Agregar hijo izquierdo, nueva raíz, get hijo derecho. Por algún motivo no me está tirando el auto rellenado. Se ve que algo me estoy olvidando en algún lado. Ya nos vamos a dar cuenta. Pero ven, ¿ves lo que hice acá? Le pedí a nueva raíz, le pedí su hijo derecho. ¿Sí? Nueva raíz, punto, get hijo derecho. Y ese hijo derecho pasa a ser el nuevo hijo izquierdo de dis, de mi raíz. ¿Se entiende hasta ahí? Hice solamente este cambio de referencia que ven acá. ¿Sí? ¿Cómo vienen hasta ahí? ¿Se va entendiendo? ¿Qué dice el chat? No dice nada. o sea, entonces ahí ya lo que hizo fue tomar la raíz que el dis, que sería el 14, y eso, y anclarle el hijo derecho de la nueva raíz. Perfecto. Ahora sí entendí. Exacto. Le hicimos un cambio de hijo izquierdo. Ahora el hijo izquierdo de 14 lo pasó a ser, en el ejemplo, pasó a ser el 10. El hijo izquierdo de 14 ahora es el 10, después de esa modificación. Así que bueno, hasta ahí creo que venimos bien. Denme un segundito. Ahora nos queda referenciar la nueva raíz con el dis. Ahí vamos. Sí, sí. Sí, señor. Va, creo que sí. A ver. Discúlpenme un segundito que acá me están moviendo loco. Con el celu. Ya estoy,
Bien, lo que voy a ir haciendo ahora es agregar los comentarios, así no me olvido, ¿no? Esto sería una referencia a lo que es la nueva raíz, pero nueva raíz luego de la rotación, ¿no? O sea, esta va a ser la nueva raíz cuando se termine la rotación. Por ahora no es una nueva raíz. Bien, acá lo que estoy haciendo es cambio hijo izquierdo de la raíz actual, ¿no? Del dis. Y por último, creo que es lo que vos dijiste. Bueno, sí. Vos dijiste. A ver qué falta ahora. Bueno, Agregar, esto, tomar ¿no? el 8 y agregarle el hijo derecho que es dis. O sea, me quedó como Exactamente. nueva raíz, punto agregar hijo derecho, dis. Exactamente. O sea que lo que vamos a hacer es cambiar el hijo derecho de la nueva raíz, ¿no? Que esa es la otra. El segundo cambio de referencia. ¿Sí? Porque hasta ahora cambiamos una sola referencia, que es esta. Hasta ahora cambiamos esa sola. Ahora vamos a cambiar otra, que es esta. El 8 va a ser ahora el padre. Esto me va a quedar medio mal. Vamos a hacer así. Track. Y ahora el 8 va a ser el padre de 14. Le voy a agregar flechita para que se entienda quién apunta a quién. ¿Sí? Ahora 8 va a ser padre de 14. O sea que hay nueva raíz. Le vamos a agregar un hijo derecho. Y que no es ni más ni menos que dis. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Nueva raíz. ¿Dónde estamos? Acá está. Nueva raíz, punto, agregar, hijo derecho, y ese hijo derecho ahora es dis. ¿Sí? Ahora, nueva raíz apunta a dis, perfecto. Así que ya hicimos dos cambios de referencia. ¿Sí? Que son estos dos que mostramos acá en otro color. Después, Ahora tocaría hmm, el cambio de altura, ¿no? hay que cambiar las alturas, exactamente. Hay dos nodos que pueden sufrir cambios de alturas, que son justamente estos dos. Dis y también nueva raíz. Esos son los dos nodos que pueden variar su altura. Dis y nueva raíz. Así que lo que vamos a hacer acá es hacer los cambios. Voy a poner los comentarios porque ahora para hacer los cambios de altura lo podríamos hacer acá adentro. Pero como también voy a hacer cambios de alturas en la rotación doble, en la rotación simple con derechos, lo que me conviene hacer es hacer un método y llamarlo desde los dos. Así que lo que voy a poner acá es actualizar altura de antigua raíz, que sería el dis, ¿no? La antigua raíz. Y también vamos a actualizar la altura de nueva raíz. Nueva raíz. ¿Tá? Esas dos cosas las vamos a hacer ahí. Una vez que esto esté terminado, no nos olvidemos de que esto cambia de raíz. ¿Está bien? Esto cambia de raíz. La raíz actual todavía es el 14, pero luego va a ser nueva raíz. La nueva raíz. ¿Ok? El tema es que con esta implementación que tenemos acá, yo no puedo hacer esto. This igual nueva raíz. Yo no puedo hacer eso. No se puede hacer eso porque, si se pudiera hacer eso, solucionamos todo. ¿Sí? La nueva raíz es el nuevo this y ya está. Se terminó. Pero no se puede hacer eso. This es un puntero o una referencia de solo lectura. No puede ser modificado. ¿Está bien? Entonces, esto no se puede hacer. ¿Está? La única forma, lo único que se puede hacer acá, con la implementación que tenemos, es cambiarle la firma al método para que retorne un ABL, y ese ABL que vamos a retornar es justamente la nueva raíz. Entonces, quien llama al método es el que se va a encargar de hacer el cambio de raíz o de hijo. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Así que bueno, retornamos nueva raíz. ¿Sí? Return la nueva raíz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros llamemos a una rotación, esa rotación va a cambiar eventualmente, eventualmente no, va a cambiar la raíz. Entonces imagínense esto, ¿no? Imagínense que estamos parados en 5. A 5 le pedimos su hijo derecho, que sería el 14, y en ese hijo llamamos a la rotación. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno,
Luego de la rotación, habíamos dicho va a haber un cambio de raíz que va a ser el 8, debería haber un cambio de raíz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando 5, ¿no? Estamos parados en el nodo 5, ¿no? Entonces al nodo 5 le pido su hijo get hijo derecho, get, lo voy a hacer abreviado, get hijo derecho, ahí estoy agarrando el 14 y le digo rotación simple con izquierdo en 14, ¿está? Hago esa llamada, imagínense que hago esa llamada. Eso hace la rotación, efectivamente, ¿está bien? Pero después de esa rotación, ¿qué pasa? El hijo derecho de 5 ya no es más el 14, es el 8. Entonces, ¿cómo sabe el 5 que el nuevo hijo es el 8? Bueno, este método, toda esta llamada, le va a retornar al nuevo hijo. ¿Y qué tiene que hacer el nodo 5? Tiene que tomar eso, que le retorna al método, y asignarlo como nuevo hijo derecho. ¿Tá? Y eso se puede hacer todo en una misma línea, porque yo puedo hacer esto, fíjense, 5, punto, agregar hijo derecho, ¿tá? Entonces, lo que hago es, llamo al método agregar hijo derecho, y adentro de ese método llamo a la rotación. Entonces se hace la rotación, y ¿qué me retorna esa rotación? El nuevo hijo derecho, ¿tá? El 8. Que en este caso sería el 8. ¿Se entiende eso? ¿Puedes repetir un poquito más de atrás? Porque me tuve que ir por un ratito, por un Sí, minuto también. no te preocupes porque esto lo vamos a volver a ver. Esto lo vamos a volver Bien. a ver. ¿Sí? Lo que yo les decía es, el 5 le dice a 14, rotá, y después esa rotación retorna un nuevo hijo. O ¿Tá? sea que al final del método deberíamos retornar, tenemos que poner el return del nuevo. Sí, sí. Bien, entonces ¿qué pasaría? 5 después de llamar la rotación, seguiría apuntando a 14. Entonces la rotación le retorna la nueva raíz, y ¿qué hace 5? La asigna como nuevo hijo. ¿Tá? Eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Así que esto lo voy a borrar porque ahora lo vamos a ver en código. Pero quería que eso lo tengan en cuenta. Así que acá lo que estamos haciendo es retornar esa nueva raíz, que después quien hace el llamado se encarga de asignar lo que le retorne este método como su nuevo hijo derecho o su nuevo hijo izquierdo según el caso, según corresponda. Pero les quería comentar eso, ¿no? Que el cambio de raíz, ¿sí? Yo no puedo modificar this, no se puede modificar this. This siempre va a estar apuntando a 14 en esta instancia actual, ¿no? Así que entonces el método lo que hace es retornar la referencia a la nueva raíz. Y quien haya llamado el método se encargará de tomar eso y asignarlo como su hijo derecho, como su hijo izquierdo, según corresponda. ¿Tá? Yo recién les daba el ejemplo con el 5. También pasar de que sea un. Ah, sí, está. De que pasar de ser void a retornar una BL. Claro, exactamente, eso ya está hecho acá arriba, ¿sí? Acá tenemos que modificar el tipo de retorno. Bueno, entonces hasta ahí, después cerramos el tema de la raíz, ¿no es cierto? Pero hasta ahí los cambios de referencia que hicimos se entendieron. ¿Cómo viene el equipo? Hasta ahora sí, buenísimo. Ah, bueno, ahora que veo es una respuesta más anterior. ¿El resto bien? Sí, profe. Buenísimo. Acá lo que vamos a hacer es un método que se llame, no sé, como ustedes quieran. Por ejemplo, actualizar altura. ¿No? Entonces ustedes dicen this.actualizar altura, por ejemplo. Y lo que hace este método es justamente eso, cambiarle la altura, en este caso a this. Y para lo que es nueva raíz, haríamos nueva raíz punto actualizar altura, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese método todavía no lo escribí, pero es la idea, ¿no? Que yo me paro en un árbol y le digo actualiza altura, para que ese árbol ahora pase a tener la altura que corresponde, ¿no? Así que vamos a hacer esto, ¿no? Un método que llame actualizar altura en esta clase árbol, en esta clase ABL. Así que bueno, lo voy a poner por acá abajo. Este es un método privado porque no quiero usarlo desde afuera del árbol. Lo quiero usar desde adentro del árbol. Así que lo voy a poner privado. Y el método no
no va a retornar nada, simplemente va a modificar la altura. Acuérdense que la altura está acá adentro, ¿sí? Fíjense, acá tiene la clase ABL. Tengo el dato, el hijo izquierdo, el hijo derecho, y la altura, que es un entero. ¿Sí? Así que lo que hace es modifica la altura, pero sin retornar nada. Así que bueno, actualizar la altura, por ejemplo, ¿no? Creo que le puse ese nombre. Actualizar la altura, sí. Ahí está. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer acá? ¿Se acuerdan? Chequear la altura de los hijos. Se chequea la altura de los hijos. Nos quedamos con el más alto de los dos. Y a esa altura le sumamos un 1. Esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea. Le pido la altura al hijo izquierdo. Le pido la altura al hijo derecho. Me fijo cuál es mayor. Y a ese que sea mayor le sumo un 1. Y ya está. Así que... ¿Era así? Sí. Ah. Estás dudando de tu profesor. Ya me ofendí. No, creo que estoy confundiendo con borrado, ¿no? Que decía que se reducía la altura. Sí, cuando borrás o cuando agregás o cuando haces rotaciones. Sí, en cualquier situación puede suceder que cambie de altura. ¿Sí? Lo de que me ofendí era una broma, ¿eh? Pero dado un árbol, por ejemplo, 10, 20, 30, habíamos dicho, bueno, esto se desbalancea acá y hay que rotar, ¿no? Pero, por ejemplo, 20 tenía altura 0 y ahora tiene altura 1. ¿Tá? Entonces, dado un árbol cualquiera, habíamos dicho, todas las hojas tienen altura 0, este tiene altura 0, este tiene altura 0, y este que está acá toma la altura de la hoja. Vamos a cambiar el árbol acá, voy a agregar una hoja acá. Entonces este tiene altura 0, este tiene altura 1, ¿tá? Y este, ¿cómo sabemos su altura? Le pedimos la altura al hijo izquierdo, le pedimos la altura al hijo derecho, nos quedamos con el más alto, que es 1, y le sumamos 1. Ahora es para sacar la propia altura del nodo, del propio nodo. Exactamente. Entendí, confundí un montón de cosas entonces. Ahí está. Bueno, para eso está la clase de consulta, para que vayan decantando algunas cositas y que lo vayan viendo. Así que lo que vamos a hacer es eso. Vamos a pedirle la altura al izquierdo, la altura al derecho, y nos quedamos con el más alto y le sumamos 1. Así que voy a meter dos enteros acá. Por ejemplo, altura izquierdo. Y lo voy a inicializar a -1. En realidad lo puedo inicializar a cualquier valor. Pero si yo lo inicializo a -1, ya estoy haciendo de cuenta que por defecto la altura de los hijos, o sea que estoy haciendo de cuenta que por defecto los hijos son vacíos, ¿sí? Si tengo un árbol vacío, la altura es -1, ¿sí? La altura es -1. Entonces ya por defecto estoy haciendo de cuenta que el hijo izquierdo o que el hijo derecho son vacíos, ¿no? Ahora me voy a fijar si realmente son vacíos para asignar la altura real. ¿Está bien? Así que esa es la idea, ¿no? Voy a hacer eso. Hijo izquierdo, hijo derecho. Le voy a poner a las dos -1. Entonces voy a hacer de cuenta que por defecto ya son vacíos. Bueno, el tema es que, como les decía recién, puede que el hijo izquierdo no esté vacío y tenga su propia altura, o puede que el hijo derecho no esté vacío y tenga una altura ya definida que sea distinta a -1. Entonces acá hay que chequear justamente eso, ¿no? Sí. Así que a esta instancia a la cual le estoy pasando el mensaje, le vamos a preguntar su altura, ¿sí? Bueno, vamos a preguntarle, por ejemplo, al hijo izquierdo, get hijo izquierdo, y le vamos a preguntar su altura. Así que directamente, como estoy adentro de la clase, le puedo pedir la altura directa, así. Así que bueno, lo que hacemos es preguntarle al hijo su altura. Ah, perdón, para acá me estoy olvidando de algo. Porque ¿qué pasa si el hijo izquierdo es nulo? Esto me retorna un null. No le puedo pedir la altura a un null porque me va a dar un error en tiempo de ejecución, una excepción. Así que primero nos fijamos que no sea nulo. ¿Está bien? Entonces si no es nulo, ahí está, ahora sí. Si no es null, entonces su altura, la altura del hijo izquierdo en este caso,
no va a ser menos 1, va a cambiar. Entonces acá le cambiamos la altura. Por ejemplo, ¿no? Altura izquierdo, le vamos a asignar la altura que le corresponda, ¿no? Si fuera null, si esta condición fuera verdadera, si el eje izquierdo fuera null, entonces sí está vacío el eje izquierdo y sí le queda la altura menos 1 por defecto. ¿Tá? Pero si no es null, esa altura izquierdo hay que modificarla. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le preguntamos cuál es su altura y ya está. ¿Tá? Entonces le decimos, che, hijo izquierdo, decime tu altura. Y listo. ¿Tá? Ahí tengo la altura del hijo izquierdo. Y lo mismo con el hijo derecho. If this get hijo derecho en este caso. Si el hijo derecho no es null, entonces vamos a preguntarle cuánto mide, qué altura tiene, altura derecho. Entonces this punto get hijo derecho o hijo derecho directo, como ustedes quieran. Y le preguntamos su altura. Ahí está. Entonces ahora, ¿qué pasa? En la variable altura izquierdo, altura derecho, ya tenemos todos los casos considerados. Si el hijo izquierdo o el hijo derecho alguno fuera null, listo, ya tiene la altura de null por defecto. Y si no es null, bueno, le preguntamos qué altura tiene, ¿sí? Le pedimos la altura. ¿Tá? Ya tengo las dos alturas, tengo la del hijo izquierdo y la del hijo derecho. ¿Qué hago ahora? Simplemente me fijo cuál es más alto. Y lo que hago es asignarle a this la altura del más alto más 1. ¿Tá? Entonces lo que vamos a hacer ahora es preguntarnos quién es más alto. ¿Se entiende, no? ¿Hasta acá? Sí. Entonces hacemos un if, por ejemplo, ¿no? Supongamos, vamos a hacer así. Si la altura del derecho es mayor a la altura del izquierdo, entonces en caso de que pase esto, el más alto sería el derecho. Y por lo tanto, lo que voy a hacer es asignarle a this su altura como, vamos a hacerlo de a poco, this.altura, vamos a decir, bueno, la altura de mi árbol va a ser la altura del más alto, que en este caso sería el derecho, más 1. Y si el más alto fuera el izquierdo, más alto o de la misma altura, si fuera el izquierdo más alto o de la misma altura que el derecho, entonces a mi árbol, quedó un microfonito abierto me parece, a mi árbol le voy a asignar su altura como la altura del izquierdo en este caso, más 1. ¿Está? Y ya está. Acá ya actualizo la altura. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cómo lo ven esto? ¿Muy difícil? ¿Bien? El problema a veces Sí, no de entender, pero se entiende el punto. El problema a veces es cómo acceder a las cosas. Porque como no estamos trabajando tal vez con clases que ya están como muy usadas como string, enteros, flotantes, a veces me complica el tema de acceder a cómo llegar a ese lugar. Ah, bueno, para saber cómo llegar tienen que mirar los get y los set. Y los métodos que disponen, ¿no? Get dato raíz, get hijo izquierdo, get hijo derecho, agregar, eliminar. Sí. Bueno, entonces, actualizar altura, está. Habría que probarlo después a ver si quedó bien. Qué sé yo, a simple vista parece que está bien, pero obviamente me puedo equivocar. Sí, esto no es algo que no está ensayado. Encima la implementación cambió, así que bueno, me puedo estar equivocando. Pero no, en principio parece que está bien, ¿sí? Volvemos a la rotación, ¿sí? Y, bueno, ya hice los llamados, ya los dejé listos. This, actualizar altura, nueva raíz, actualizar altura. Son esos dos nodos los que pueden sufrir cambios de altura. Y por último, retorno esa nueva raíz. Así que ya tengo la rotación simple con izquierdo, ya la tengo resuelta. La rotación simple con derecho es lo mismo. Así que voy a copiar todo, es lo mismo pero espejado obviamente, ¿no? Voy a copiar todo acá. Y con paciencia y con cuidado voy a ir modificando cada línea, ¿sí? Para evitar
alguna macana. Bueno, en este caso la rotación es simple con derecho. ¿Está? Ahora voy a crear una nueva referencia a la nueva raíz luego de la rotación. Perfecto, pero como estoy del otro lado, estoy despejando, no le voy a pedir al hijo izquierdo, sino le voy a pedir al derecho. Acá espejo todo. Lo que era izquierdo pasa a ser derecho. Es como que invierto todo. ¿Cambio hijo izquierdo de raíz actual? No, acá cambio hijo derecho de raíz actual. Así que agregar hijo izquierdo, no, agregar hijo derecho. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es espejar. ¿Le pido el hijo izquierdo, le pido el hijo derecho nueva raíz? No, le pido el hijo izquierdo, no el derecho. ¿Cambiar hijo izquierdo nueva raíz? No. Cambiar hijo derecho, perdón, no. Vamos a poner izquierdo. Izquierdo. Actualizar la altura de antigua raíz, si eso queda igual. Actualizar la altura de nueva raíz queda igual. Y retornar nueva raíz. Bueno, es todo igual, así que yo ya guardo esto, que ya estaría aparentemente bien. Obviamente hay que probarlo, insisto, esto hay que probarlo. Así que bueno, ya tenemos las dos rotaciones, con izquierdo y con derecho, las dos simples. Tenemos rotaciones simples. ¿Sí? Hay que ver. Esperen que voy a chequear cuántos datos consumí, porque ya veo que me quedo sin datos, sin todo. Denme un segundito. Bien. Bueno. Seguimos un rato más. Ahora hay que resolver las rotaciones dobles. ¿Sí? Que las rotaciones dobles, habíamos dicho, son dos rotaciones simples. Entonces, ya tenemos rotaciones simples resueltas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer dos rotaciones simples. Así que vamos a tomar el ejemplo con el cual veníamos trabajando hoy. Esperen que esto lo voy a borrar. Y vamos a ver cómo podemos hacer para... ¿Qué pasa acá? Yo les digo que hoy me funciona todo mal. Así que cuando trate de compilar seguramente va a fallar, ¿eh? No se asusten si falla. Bien. Acá tengo un ejemplo de rotación doble, donde ya hice la rotación simple acá. La primera rotación simple. Bueno, esa rotación simple la usé simplemente para, como ejemplo, para hacer una rotación simple, pero ya las hicimos. ¿También? Ya tengo la rotación simple con izquierdo y ya tengo la rotación simple con derecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hacer los llamados a esas rotaciones para resolver la doble. Así que voy a volver a agarrar esto. Voy a volver a agarrar este pedacito de árbol. Y nos vamos a preocupar por los llamados, no por la rotación simple en cada lugar, porque ya está resuelta, pero en el orden que hay que llamar. Entonces dijimos, esto está desbalanceado y se resuelve con una rotación doble con derecho en 5. Y habíamos dicho que eso implicaba una rotación simple con izquierdo, en este caso en 14, que es el hijo derecho, más una rotación simple con derecho en 5. Y acá está el tema. Acá hay uno de los temas. Yo necesito rotar acá, ¿no? Ahora ¿no? Voy a estar parado en este árbol. Este va a ser mi nuevo dis. Esperen que me acordé de algo. Cuando hice la rotación simple... acá está, me parecía. Me olvidé de esto. Qué despiola que tengo hoy, Me olvidé de cambiar eso, porque yo estoy retornando un árbol ABL, así que allá no es más void, ahora es ABL. Me acordé porque estaba pensando que cuando terminemos la rotación hay que retornarla a la nueva raíz. Por eso se me vino, por suerte se me vino el recuerdo. Así que les decía, acá estoy parado en 5, y en 5 voy a pedir la rotación doble, en este caso con derecho, así que vamos a implementar eso, la rotación doble con derecho, rotación doble con derecho. Y este también va a cambiar de raíz, así que también va a retornar esa raíz como ABL, y este también. Todos van a retornar un nuevo ABL. ¿Está bien? Así que hay que acordarse de eso.
siempre que llamemos una rotación, vamos a estar cambiando de árbol. Así que, de referencia a árbol. Así que hay que retornarlo. Bien, vamos a resolver la rotación doble derecha, o con derecho, ¿no? Así que, estoy parado acá, y quiero hacer mi primera rotación simple acá. ¿Sí? Así que, lo que hacemos es, a dis le pido el hijo derecho, y a ese hijo derecho le ejecuto, disculpen, a ese hijo derecho de SIDA le ejecuto una rotación simple con izquierdo. ¿Sí? Así que bueno, esa es una de las cosas que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Me voy a parar en este hijo derecho y le voy a pedir una rotación simple con izquierdo. Profesor, ¿Sí? después todos estos métodos tenemos que ponerlos dentro de otro método más grande que va a ser el de reorganización de árbol, siempre y cuando se agregue. El de agregar. Claro, exactamente. Estos métodos después van a formar parte de agregar. Así que todo esto que viene acá, que los métodos son todos públicos, en realidad no tienen por qué ser públicos. ¿Sí? Yo los pondría todos privados, porque no se usan desde afuera del árbol. Se usan siempre desde adentro. Así que los podemos pasar todos a privados después. Decía entonces, me paro en dis, pido el hijo derecho y llamo a la rotación simple con izquierda. Así que dis, get hijo derecho, no tengo ni idea por qué no me lo autorrellena, pero bueno, cosas de la vida. Get hijo derecho, no sé por qué me hizo eso tampoco. Punto, ahí está, ahí me lo rellena. Dije, al hijo derecho le voy a aplicar una rotación simple con izquierda, así que rotación, qué mal que estoy hoy. Rotación simple con izquierda. Sí. Le hago una consulta. ¿Las rotaciones dobles siempre es una derecha y una izquierda o pueden ser las dos derechas? No, siempre es una de cada una. Siempre, siempre. Siempre es una izquierda y una derecha. O una derecha y una izquierda. Pero puede variar el orden, o sea, puede ser primero una derecha y una izquierda o una izquierda y una derecha. Eso depende. Eso depende de si la rotación doble es derecha o izquierda. Si la rotación doble es con derecho, como en este caso, primero llamas a una izquierda y después a una derecha. Y si fuera una rotación doble con izquierdo, primero llamas a una rotación derecha en el hijo, perdón, una rotación simple derecha en el hijo, y después llamas a una rotación simple con izquierdo, ¿sí? Esto siempre, la última rotación, que es en la raíz, en la que se desbalanceó, siempre es igual que la doble. Siempre es con derecho o con izquierdo, ¿no? En ese orden. Así se resuelven las rotaciones dobles. Si la rotación es doble con izquierdo, primero una derecha en el hijo y después una izquierda en la raíz. Así que eso es lo que vamos a hacer acá. Rotación doble derecha se resuelve primero en el hijo derecho con rotación simple izquierda. ¿Sí? Ahora bien, perfecto, ya hicimos. Esperen, voy a borrar esto que después de última lo volvemos a escribir esto. Ahí está. Entonces acá estoy resolviendo esta parte, ¿no es cierto? Estoy resolviendo esta parte, que es hacer la rotación acá. La rotación simple con izquierda en 14. ¿Qué pasaba, dijimos, después de que hacemos una rotación simple? ¿Qué pasa con la raíz de ese subárbol? Tiene que cambiar. Cambia. Entonces, ¿qué sucede? El nuevo hijo de dis, que en este caso es 5, va a cambiar. Ya no va a ser más 14. Habíamos dicho que va a ser 8. Cuando este árbol termine de rotar, me va a quedar como lo ven acá arriba. ¿Sí? Me va a quedar como este. Entonces cambia la raíz del árbol. Y esa es la raíz que el método retorna. El método retorna una referencia a este nodo, o a ese subárbol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? 5 tiene que tomar el árbol retornado por la rotación y lo tiene que asignar como su nuevo hijo derecho, exacto. Primero asignarlo y después aplicar la otra rotación. Exactamente. Primero rotamos y después lo que me retorna esta rotación me retorna un nuevo hijo. ¿Y qué hago? Lo asigno como hijo derecho a mi raíz. Entonces, para hacerlo en dos partes, para que no me quede una línea muy larga, lo que voy a hacer es crear un nuevo, lo que sería un nuevo hijo derecho.
Vamos a llamarle así, nuevo hijo derecho. Porque después de la rotación el hijo derecho va a cambiar. Así que este nuevo hijo derecho va a ser el que me retorne esta rotación. ¿Está? Así que esto que estoy haciendo es lo que decíamos hace rato, ¿no? Primero, hoy estoy un poco con dislexia. Rotación. Vamos a decir que esta es una rotación simple. ¿Qué más? Rotación simple con izquierdo en hijo derecho. No, eso es lo que estamos resolviendo ahora. ¿Sí? Rotación simple con izquierdo en hijo derecho. Eso me retorna un nuevo hijo. Y ese nuevo hijo lo tengo que, habíamos dicho, que asignar. Hasta ahora tengo la referencia, perfecto. Pero ahora lo tengo que asignar como nuevo hijo de dis. Así que a dis le vamos a agregar un hijo derecho. Y ese hijo derecho es este nuevo hijo derecho que acabamos de crear recién, ¿sí? La referencia a ese nuevo hijo derecho. Lo podemos hacer todo en una sola línea, pero ¿qué pasa? Nos queda una línea kilométrica. Muy difícil de leer, así que por eso lo hice en dos. ¿Está? ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió esta rotación y este cambio de raíz? Perdón, este cambio de hijo derecho en este caso. ¿Cómo viene la banda? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. ¿Venimos bien? Bien, buenísimo. Cualquier cosita me avisan. Bien, ya hice Ya tenemos entonces. hay que hacer la rotación izquierda. Exactamente. Claro. Como segundo paso, tenemos que hacer una rotación simple. Ahora con derecho, en este caso, rotación simple con derecho, porque ahora ¿qué pasó? Fíjense, luego de la rotación luego de la rotación simple con izquierdo en 14, nos quedó esto, habíamos dicho, subía el 8, bajaba el 14, el 10 me queda acá, el 15 me queda acá, y ya hicimos el cambio de raíz, ¿no? Cuando llamamos a la primera línea, de código, tenemos esto, ¿no? Eso llama una rotación simple con izquierdo en nuestro nodo 14, pero 5 sigue apuntando a 14 todavía. En la segunda línea, que es esta de acá abajo, a nuestro dis, que en este caso es el 15, le cambiamos el hijo derecho por ese hijo que nos retorna la rotación, y recién ahí estamos haciendo esto, ¿ah? Y ahí acomodamos el hijo derecho. Perfecto, luego de la rotación tenemos esto. Ahora tenemos que hacer una rotación simple con derecho acá en el 5, en este 5 de acá. Así que vamos a hacer eso, rotación simple con derecho en el 5. Así que this, pero ¿qué pasa? Acuérdense, esto también va a ser un cambio de raíz, ¿eh? ¿Por qué? Y porque el 8 va a subir para hacer una nueva raíz y el 5 va a bajar. Entonces tenemos que volver a guardarlo en otro, como hijo izquierdo, como nuevo hijo izquierdo. El tema es ese, que acá estamos parados en este árbol y va a cambiar la raíz, y entonces va a cambiar el dis, ¿no? Va a cambiar la referencia a la nueva raíz, pero el tema es que no puedo cambiar dis, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con las rotaciones simples. A la nueva raíz, lo que hago es retornarla, ¿tá? Entonces quien llame al método se tiene que encargar de hacer el cambio de hijos. Esa es la idea. Así que dis punto, ¿dónde está? ¿Cómo se llama el método? A ver si me lo tira. Dis punto rotación simple derecha. Ahí está. Rotación simple con derecha en dis, ¿no? Que es el 15, es el nodo que se desbalanceó. Bueno, esta rotación, dijimos, me va a retornar una nueva raíz, y esa nueva raíz la vuelvo a retornar, ¿sí? O sea, la rotación me da una nueva raíz y yo agarro esa nueva raíz que me retorna y la vuelvo a retornar, ¿sí? O sea que el método de rotación doble derecha retorna justamente esta nueva raíz que se la dio la rotación simple. ¿Tá?
Es como un pasamanos. La rotación simple me da una nueva raíz y esa nueva raíz la tomo y la vuelvo a retornar. La retorno para quien haya llamado a este método sepa que ahora hubo un cambio de raíz en el subárbol y esa entidad que haya llamado a este método se tiene que tomar el trabajo de asignar a esa nueva raíz, a ese nuevo subárbol retornado, como hijo derecho, como hijo izquierdo o como nuevo árbol, ¿sí? De lo que sea. Así que bueno, eso lo vamos a ver. Bien, fíjense una cosa. Acá, en estas rotaciones que estamos haciendo, internamente se están actualizando las alturas, ¿eh? Así que ya está todo resuelto eso. El tema de la actualización de alturas ya está resuelto en las rotaciones simples. ¿Ah? Entonces que la propia rotación, simple o doble, se está encargando de darme un árbol listo, digamos, ¿no? No hay que hacerle una actualización de altura ni nada, ya está hecho dentro de la rotación. ¿Está bien? Así que si hay rotación, la altura de ese árbol que se rotó se acomoda sola, acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Vamos con la rotación doble izquierda. ¿Venimos bien? ¿Venimos bien? Cualquier cosa me van diciendo. No entendí mucho el último paso de la rotación doble. O sea, retornamos, Sí. estaremos retornando ya el árbol ya organizado, con el 5 como hijo de 8, hijo izquierdo de 8. Claro, exactamente. Cuando nosotros ahora hacemos la rotación, vamos a hacer ese pasito. Cuando hacemos la rotación simple en 5, ¿qué pasa? 8 sube, 5 baja. ¿No? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 8 como nueva raíz, con su subárbol derecho, con su hijo derecho intacto. Ahí está. Y bueno, 5 queda como hijo izquierdo de 8. Y 3 queda como hijo izquierdo de 5. Perfecto. Y obviamente, ¿qué pasó? Bueno, hubo un cambio de altura. Hubo un cambio de altura, ¿no? Sí, 5. pero la altura, ¿Cómo? no, que la altura que se organiza sola debido a que ya lo tenemos dentro de los métodos de rotación simple. Claro, el método de rotación simple ya a estos dos nodos, al 8 y al 5, ya les actualiza la altura. El 8 en este caso no cambió su altura. Pero el 5 sí. ¿Sí? Pero el 5 en este caso sí cambió de altura. Así que bueno, ya está. Y bueno, ¿y qué pasa luego de esto? Fíjense, this, habíamos dicho, insisto, this estaba apuntando al 5. Desde ahí hicimos el llamado. Y luego de la rotación, this va a seguir apuntando al 5. Así que ojo al piojo. Por eso es que nosotros retornamos la nueva raíz. La rotación simple me retorna al 8 como nueva raíz. Y lo que hago es volver a retornarla a quien llame para que sepa que esta es la nueva raíz y no this. No esta, sino que esta es la nueva raíz. Y que tiene que encargarse de, o que tiene que tener en cuenta eso. Quien haya llamado de método tiene que tener en cuenta que ahora este nodo es nuestra nueva raíz. Por eso hicimos esa... por eso, ¿no? Acá, cuando la rotación simple me da una nueva raíz, la vuelvo a retornar. ¿Sí? Para quien haya llamado al método de rotación doble, sepa cuál es la nueva raíz del árbol, ¿no? Que es esta que está acá. ¿Se entiende eso? Sí, ahí. Buenísimo, buenísimo. Vuelvo a chequear cuántos datos me quedan porque en cualquier momento. A ver. Encima. Esperen, Uso de datos móviles. Se me está disparando para arriba. Pero bueno, le pegamos un ratito más. Ya tenemos todas las rotaciones resueltas. Tanto las simples como las dobles. Ah, perdón, en realidad no. Tengo que espejar esta rotación acá. Tengo que espejar esta rotación acá. Así ya me queda resuelta la rotación doble con izquierda. Bueno, entonces primero rotación simple con derecho en hijo izquierdo. Esto es lo que hablábamos hace un ratito. Alguien preguntó si las rotaciones dobles son siempre una izquierda y una derecha. Sí, y son siempre una izquierda y una derecha. Y si la rotación es doble derecha, primero se hace una izquierda.
y después una derecha. Y si la rotación es doble izquierda, primero se hace una rotación con derecho y luego una con izquierdo. Así que esto me va a cambiar, elijo izquierdo, izquierdo, ahí está. This get hijo izquierdo. Y la rotación sería derecha. Derecha, ahí está. This agregar hijo derecho, no. Acá vamos a agregar un hijo izquierdo, porque cambió el hijo izquierdo acá. Izquierdo, ahí está. Y el nuevo hijo se llama nuevo hijo izquierdo. Segundo, rotación simple con derecho, no. Acá se espeja y es con izquierdo. Return this, rotación simple derecha, no. Izquierda. Ahí espejé todo. Todo lo que era izquierdo lo cambié por derecho. Ahí está. Rotación simple izquierda. Guardo. Yo hasta ahora no compilé nunca, qué sé yo. Vamos a probar. Build. A ver si me tira algún error. Obviamente algún error va a tirar. No. Hoy tiraba un error cuando era, en vez de ABL, daba void. Claro, hubiera tirado el error ahí, ¿no? Uno de los tantos que podría haber tirado, pero con eso lo acomodamos, así que no me tiró ningún error, así que por lo menos compila. ¿Sí? Nos podemos poner contentos que por lo menos compila. Tenemos el método de actualizar altura, de rotaciones, bueno, todo eso ya lo tenemos resuelto, que era una de las cosas más por ahí complicadas en lo que es árboles. ¿Sí? El tema de las rotaciones es una de las cosas por ahí más complicadas de entender en ABL. No sé si de entender, pero qué sé yo, por ahí de agarrarle la mano al principio, como todo. Así que con esto ya está resuelto. ¿Qué más tenemos para hacer? Este método de agregar, en realidad, esperen que yo no me acuerdo, me parece que ese es el método que hay que tienen que entregar. Bueno, como les decía al principio, el método de agregar es lo mismo. Para ambos árboles lo que cambia es que en el ABL, después de la rotación, perdón, después del agregado, cuando volvemos a las recursiones, bueno, ahí tenemos que chequear si hubo desbalance o no, y hay que actualizar alturas, esas dos cosas hay que hacer. Así que bueno, denme un segundito, voy a chequear el mensaje. Bien. No. Perfecto, vamos a ver el tema de cómo agregar un nuevo elemento. Bueno, vamos a ver. Void agregar y comparable elemento. Bueno, acá hay un tema. Que este agregar tampoco va a retornar un void. También va a retornar una ABL. ¿Sí? Porque como les decía, el método agregar también puede producir una rotación. ¿Sí? Ejemplo, como lo que veíamos hoy, ¿no? Yo les decía al principio, está por acá, ¿no? Tenía el 10. ¿Dónde está? Tengo el 10 acá, ¿no? Agregar 20. Ok, lo agrega ahí. Agregar 30, lo agrega acá. Entonces el método de agregar, ¿qué hace? Llama una rotación. Entonces después de agregar, la raíz cambia. ¿Sí? This apuntaba a 10, pero la nueva raíz tiene que ser esta. Entonces, ¿qué pasa? El método de agregar también tiene que retornar una BL para informar que la nueva raíz es esta. ¿Está? Así que eso es importante tenerlo en cuenta. El método de agregar también va a retornar una BL. Ahí está. Todos estos despioles que tenemos acá, en el árbol binario de búsqueda no lo tenemos. Porque el árbol binario de búsqueda nunca hace un cambio de raíz, nunca, jamás. Simplemente agrega nuevos nodos, pero nunca cambia ninguno de lugar. Bien, ABL agregar, perfecto. Bueno, vamos a analizar cómo es esto de agregar algo, ¿no? Habíamos dicho, vamos a agarrar un ejemplo cualquiera. ¿No? Tengo un árbol, qué sé yo, con raíz 50. Vamos a suponer que arrancamos con algo vacío, con un nodo. Y ahora vamos a agregar nodos. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, cualquiera, no sé. Vamos a agregar el valor 80. ¿No? Quiero agregar el valor 80, entonces lo paso por parámetro al método de agregar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el método de agregar? Bueno, separan la raíz del árbol y primero compara, ¿no? Se fija
cómo es el 80 respecto del dato que tengo en la raíz. Bueno, es más grande. Así que primero hay que comparar. ¿Sí? Si el elemento es mayor, me tengo que ir al subárbol derecho, ¿no? Y acá hay dos posibilidades. Que el árbol derecho esté vacío o que no esté vacío. Si el árbol derecho está vacío, ya está, ya encontramos un lugar para el 80. Así que lo ponemos ahí. Y ya está. ¿Está? Así que dijimos, comparamos con el 50, si es mayor, me fijo qué pasa con el árbol derecho. Si está vacío, ya está, lo inserto como hijo derecho. ¿Está? Pero ¿qué pasa si no está vacío? Como ahora. Vamos a hacerlo con el 90, por ejemplo. Quiero agregar el valor 90. Comparo con 50, es mayor. Me fijo si el árbol derecho es vacío. En este caso el árbol derecho no es vacío, no puedo insertar el 90 acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente pararme en este árbol y hacer la llamada recursiva. O sea, voy a agregar al 90 en este subárbol y ese subárbol se encargará de fijarse si va a la derecha o a la izquierda, y en caso de que vaya a la derecha, bueno, si está vacío lo agrega. Eso es un caso base porque no uso recursión. Y si no está vacío, hace la llamada recursiva. ¿Está? Entonces recursivamente se resuelve bastante, bastante cómodo, entre comillas. ¿Se entiende eso? Esa es la idea de agregar recursivamente. Profe, Sí, una consulta. El de agregar dice que de acá a 5 días hay que entregarlo, ¿no? sí. ¿Eso está bien o está incorrecto? No, está bien. Está bien, está bien. Ah, bueno, entonces. Tienen tiempo para agregarlo. Tienen tiempo, perdón, para entregarlo. Acuérdense, no lo dejen para el último día porque vieron que el campus por ahí se cae, hace cosas raras. Encima, ahora que lo cambiaron al campus, a veces falla, no sé qué tiene. Así que traten de no dejarlo para el último día. Cosa de que entregan el ejercicio. Después de última, si lo mejoran el ejercicio, pueden volver a hacer la entrega. Mientras haya plazo, pueden modificar la entrega. Así que no esperen el último día porque a veces pasa que falla. Y nosotros los profes no tenemos dominio sobre esos temitas del campus y tenemos que recurrir a la gente de sistemas. Es una cosa muy larga, tediosa y lleva tiempo. Así que traten de entregarlo un día o dos antes si es posible. Y después, bueno, ya les digo, después si mejoran el ejercicio, bárbaro. Lo pueden mejorar. Bueno, yo lo que voy a hacer acá es, como les decía, vamos a ir haciendo esos pasos que vimos recién. Entonces, lo que primero hacemos es fijarnos si el elemento es mayor o menor, ¿sí? Mayor o menor que la raíz. Entonces, vamos a poner, ¿no? Si el elemento, ¿no? es mayor que el dato almacenado en la raíz. Bueno, si es más grande que el dato almacenado en la raíz, ¿sí? Bueno, ¿cómo sé eso? Primero con un if, comparo. Y esta comparación sí la voy a implementar porque acá tenemos que usar el método compareTo. Fíjense, el dato acá dice que es incomparable. Sí, tengo que usar métodos incomparables para... Entonces, incomparable es... acá se muestra como un tipo. En realidad es cualquier clase que cumpla con la interfaz incomparable. Yo acá tengo un objeto que va a cumplir con esta interfaz. Por defecto, todos los tipos numéricos y también los strings ya implementan la interfaz incomparable. ¿Está bien? ¿Y a qué me obliga la interfaz incomparable? A tener un método que se llama compareTo. Entonces, si yo implemento la clase incomparable, me estoy comprometiendo a public a implementar este método que ven acá. En nuestro caso sería esto lo que estamos usando. Estamos haciendo un método que tiene esta firma. Toma algún objeto, no un genérico, un object acá, no me voy a meter en detalles, pero bueno, toma un objeto X. Y ese objeto lo que hace es, este método lo que hace es tomar un determinado objeto
y tiene que retornar un entero, tomar un objeto y tiene que ser público. O sea, internamente lo que hace el compareTo es, o lo que se supone que tiene que hacer, es simplemente comparar dos elementos, ¿sí? Uno es el que llama al método y otro es el que pasó por parámetro. Uno es this, entre comillas, y otro es el que pasó por parámetro. Entonces se comparan y compareTo me devuelve. Vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿no? Supónganse que, voy a agrandar esto por las dudas, supónganse que yo tengo un entero, ¿no? Int a igual a 5. ¿No? Bueno, yo ese entero a le puedo, porque como él cumple con la interfaz compareTo, yo lo que puedo hacer es compareTo y pasarle acá un 4, ¿no? Y este método en realidad me retorna un entero. Yo acá ese entero no lo estoy usando, pero este método me retorna un entero. Y ese entero puede ser mayor a 0, menor a 0 o 0. Si es mayor a 0, quiere decir que a es mayor a 4. ¿Está? Entonces, if toda esta comparación es mayor a 0, ¿está? Entonces yo acá puedo imprimir un mensaje que diga, por ejemplo, console writeLine y poner acá, por ejemplo, que a es mayor que 4, por decir algo, ¿no? Aparte, ¿no? Bueno, entonces me voy a después, ¿qué pasa si esto me retorna algo que es menor a 0? Si me retorna algo que es menor a 0, me está diciendo que a es menor que 4. ¿Está? Y si me retorna exactamente 0, entonces me está diciendo que son iguales. ¿Está? Eso es lo que hace el método compareTo. Entonces, para volver a lo que es la práctica y resumir lo que estamos diciendo, entonces, acá podemos usar cualquier objeto que cumpla con la interfaz y comparable. O sea que yo puedo usar este ABL con cualquier objeto que cumpla con la interfaz y comparable. Básicamente cualquier objeto o cualquier clase que implemente el método compareTo. ¿Sí? Se tiene que llamar sí o sí compareTo, tiene que tomar un objeto por acá y tiene que retornarlo en entero. ¿Está? Eso es lo que hace. Entonces, como les decía, todos los tipos nativos, todos los tipos numéricos nativos de C# y los strings, todos implementan esa interfaz. Todos ya tienen incluido su método compareTo. Entonces ustedes no tienen que hacer nada, simplemente lo usan y ya está. Si ustedes quieren hacer su propio objeto y lo quieren usar acá, lo que hacen es obligarlo a cumplir con la interfaz y comparable. ¿Tá? O sea que le implementan su propio método compareTo. ¿Está bien? Y bueno, ¿y para qué sirve? Justamente para eso, comparar dos objetos y saber quién va adelante de quién, ¿no? Para establecer un orden entre dos elementos. Esa es la idea. Entonces acá, vamos al caso práctico. Elemento, ¿sí? Que cumple con incomparable, implementa incomparable. Entonces, ¿cómo sé si el elemento es mayor que el dato almacenado en la raíz? Y puedo hacer esto, por ejemplo, elemento punto compareTo. Fíjense que automáticamente me apareció el compareTo cuando puse la C. ¿Está? Porque ya lo tiene, como le estoy diciendo que cumple con incomparable, se supone que ese elemento tiene que tener este método compareTo. ¿Está? ¿Y qué toma ese método compareTo? Un objeto. ¿Sí? Un objeto, y ese objeto, en este caso, como quiero comparar con la raíz, va a ser this. GetDatoRaíz. ¿Sí? Le estoy pidiendo su dato. This.getDatoRaíz o this.dato a secas. ¿Sí? No hace falta que pongan todo el método. Y como les decía, esto que ven acá me puede retornar algo mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. Acá estoy tratando de ver si el elemento es mayor que el dato almacenado en la raíz. Entonces si es mayor, me va a tener que retornar algo mayor que 0. Entonces si se cumple esta condición, justamente me está diciendo que el elemento es mayor a la raíz.
Ahora tenemos que chequear si hay algo en esa, si hay algo en el, digamos, ahora que vimos que es mayor a la raíz, tenemos que fijarnos en el hijo derecho. Exactamente, exactamente. Entonces acá, ¿sí? Abriríamos... No sé por qué me cierra la llave acá esto. Está cada día más loco esto. O yo hice algo mal. A ver. Abro. Sí. Hice algo mal. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Claro. Entonces, si el elemento es mayor que el dato almacenado de raíz, tengo que ver qué pasa en el árbol derecho. Caso contrario, si es, vamos a decir, si elem es menor o igual que el dato almacenado, hoy estoy súper cruzado, en la raíz, entonces eso sería el caso del else, ¿no? Todo lo que pase del otro lado. Entonces, si se cumple la condición esta, me voy al árbol derecho. Bueno, entonces le quería dar esa parte hecha para que ustedes lo usen, ¿no? Y acá teníamos dos casos. Si el hijo derecho está vacío, si el hijo derecho está vacío, entonces inserto al elemento en ese lugar. ¿Tá? Si el hijo derecho está vacío, inserto el elemento en ese lugar, así que acá hay que implementar justamente eso. Tienen que chequear si está vacío o no. Simplemente se fijan si el hijo derecho es null o no. Y si es null, plum, ahí le mandan este elemento como hijo. Acuérdense que para agregar hijo derecho, fíjense, agregar hijo derecho toma una ABL. Así que con este elemento crean una ABL, simplemente hacen un new ABL y le pasan el elemento y ya está, lo asignan. ¿Está bien? Y acá tendríamos la parte del else. Si el árbol derecho no está vacío, entonces ¿qué hacíamos? Hacíamos la llamada recursiva en el árbol derecho, ¿no? Entonces si no está vacío, llamo recursivamente a agregar, ¿sí? A este método donde estoy parado ahora. ¿Está bien? Bueno, esto, acá hay una pequeña diferencia entre lo que es ABL y lo que es ABB. El método de agregar en ABL, ¿qué pasa? Puede producir una rotación y un cambio de raíz. ¿Está bien? Puede producir una rotación y un cambio de raíz. Tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes agregan algo en el árbol derecho, cuando ustedes hacen agregar, separan el árbol derecho y llaman al método de agregar, tengan en cuenta que ese método de agregar me puede retornar un cambio de raíz. O sea que llaman al método en el hijo derecho, pero lo que les retorna el método lo asignan como hijo derecho, ¿sí? O sea, hacemos lo mismo que hicimos en la rotación doble. ¿Sí? Hacemos lo mismo que hicimos en la rotación doble. Nos paramos en el hijo derecho y pedimos rotación. Bueno, acá vamos a pedir agregar. Y eso nos va a retornar un nuevo hijo derecho, eventualmente, ¿no? Si hubo una rotación, el hijo derecho cambia. Entonces tomo ese hijo derecho y lo reasigno como hijo derecho. ¿Sí? Tengan en cuenta que puede cambiar. Así que eso mismo tengan en cuenta para resolver esto. Esto, insisto, es para el ABL. En el árbol ABB esto no pasa. En el árbol ABB nunca hay rotaciones ni cambio de raíz. Así que es más sencillo. ¿Está bien? Es más sencillo. Así que bueno, acá hay que implementar esta partecita. Se las dejo como ejercicio. Y bueno, lo mismo de este lado, idem, anterior,
en hijo izquierdo. Todo lo mismo pero del lado izquierdo. Bien, ustedes tienen que hacer esto para el ABB, nada más y nada menos que eso, sin cambio de raíz, sin nada raro. Ustedes para el agregar en el árbol ABB no van a retornar nada, no retornan nada porque no hay cambio de raíz, no tiene sentido que lo retornen. ¿Sí? Al no haber cambio de raíz, no haber rotación, no es necesario. ¿Sí? No es necesario. Ahora sí, sigamos con lo que es el árbol ABL. Yo eso se lo dejo comentado, pero vamos ahora, acuérdense, a actualizar la altura del árbol. Después de que ustedes agregan algo, esto sí es exclusivo del ABL. El ABB solamente es esto. Y el ABL continúa después de la llamada recursiva. Fíjense, acá está la llamada recursiva. ¿Está? Y después de la llamada recursiva vienen algunas cosas como actualizar la altura, que no es más ni menos que dis. Actualizar la altura. Ya lo teníamos hecho en un método, así que no hay que hacer nada más que eso. Entonces, ¿por qué actualizo la altura acá? Bueno, porque yo actualizo la altura. Si no hubo rotación, si no hay que hacer rotación, ¿no? Si no hay desbalance y por lo tanto no hay que hacer rotación, entonces la altura ya me quedó actualizada. ¿Tá? Pero si hay rotación, la rotación misma se encarga de actualizar la altura. ¿Tá? Así que bueno, actualizo altura. Si hay rotación, bueno, la rotación misma se encargará de darme la nueva altura. Y si no hay rotación, ya este método se encargó de dejarme la altura actualizada. Hacemos un control de desbalance, o de balance, como le quieran llamar. Y eso implicaba chequear la diferencia de alturas, ¿sí? Y en función de la diferencia de alturas será la rotación, será el lado del cual se desbalanceó el árbol, y en función de cómo sea el elemento insertado respecto del hijo derecho o izquierdo del que se desbalanceó, ahí sabemos si es simple o si es doble. Bien, acuérdense que cuando hay un control de desbalance, vamos a chequear si desbalanceo. Eventualmente habíamos dicho, ojo, porque puede pasar que haya una rotación, y si hay una rotación me cambia la raíz del árbol. ¿Tá? Entonces, vamos a crear una referencia a una nueva raíz. ¿Tá? Y la voy a inicializar a dis. ¿Tá? Mi nueva raíz por ahora es dis. ¿Por qué? Y bueno, porque si no hay que hacer ninguna rotación, la nueva raíz va a quedar como la raíz actual. O sea, no va a ser modificada la raíz actual, queda igual. Yo lo que voy a hacer al final es retornar esta nueva raíz. Esta nueva raíz al final retornamos. ¿Tá? Al final del método lo que hacemos es retornar nueva raíz. Siempre es lo mismo que veníamos haciendo acá, ¿no? Siempre retornamos la nueva raíz. ¿Tá? Si no hay cambio de raíz porque no hubo rotación, esa nueva raíz seguirá siendo dis. Pero si hay rotación, esa nueva raíz cambia. Así que esa nueva raíz por ahora va a ser eso. Y vamos a hacer un entero que se llame balance o desbalance, como ustedes quieran. Y que a ese nuevo entero le vamos a hacer un cálculo. Va a ser el cálculo, de desbalance, que era, ¿se acuerdan? Fijarse qué pasa en el hijo derecho, la altura del hijo derecho menos la altura del hijo izquierdo. ¿Está bien? Y eso lo podríamos calcular acá, pero me parece que queda más prolijo si lo hacemos en un método aparte. ¿Está? Entonces lo que vamos a hacer es inventar un método que se llame, por ejemplo, calcular desbalance. ¿Está? Calcular desbalance. Entonces vamos a usar este método calcular desbalance, que nos va a retornar este balance. Esto lo pueden hacer ustedes. Yo lo que les voy a mostrar acá es cómo hacer las rotaciones en función de desbalance. Entonces acuérdense, el desbalance es altura del hijo derecho menos altura del hijo izquierdo. Entonces si el balance es 2 positivo o mayor que 2 positivo, mayor o igual que 2 positivo, entonces tengo que hacer una rotación del lado derecho, ¿se acuerdan? Y si no, es del lado izquierdo. ¿Se escucha, no? Sí. A ver.
A ver, te escucha. Genial, genial. Estábamos en que... Ah, ok. Se suponía que habíamos hecho un método. Ustedes después lo pueden hacer. Es un método sencillo donde lo que hacen es calcular la diferencia de alturas. Y vamos a suponer que esa diferencia de alturas la hacen entre el derecho menos el izquierdo. ¿Tá? Entonces, si el balance, habíamos dicho, es mayor o igual a 2, o mayor estricto a 1, como ustedes quieran, es lo mismo. Si el balance es mayor o igual a 2, entonces el árbol me quedó más pesado del lado derecho. ¿Cómo dijo el profesor? ¿Derecho menos izquierdo o izquierdo menos derecho? Derecho menos izquierdo. Eso lo hacen como ustedes quieran, pero digamos, si lo hacemos todos igual, es mejor. Así todos hablamos después del mismo desbalance. Así que traten de hacer siempre el derecho menos el izquierdo. ¿Tá? Entonces, si les queda mayor o igual a 2, quiere decir dos cosas. Primero que se desbalanceó. Y segundo, que por ser positivo se desbalanceó del lado derecho. ¿Está bien? Entonces, si sucede esto, quiere decir que tenemos un desbalance del lado derecho. O sea, el lado derecho es más alto o el lado derecho es más pesado, como lo quieran ver. Entonces, si ese es el caso, bueno, acá tenemos que meternos en realidad. Esperen que voy a agregar las llaves antes de olvidarme. Acá nos metemos a un if, ¿no? Y en ese if, ¿qué hacíamos? Ya sabemos que tenemos que hacer una rotación, primero, porque hay un desbalance. Segundo, ya sabemos que la rotación es con derecho, porque se desbalanceó del lado derecho. La pregunta que resta responder es, ¿la rotación será simple o será doble? Bueno, y para responder eso siempre tenemos que comparar el elemento insertado con el hijo de ese nodo que se desbalanceó. Bueno, estamos desbalanceándonos en this, siempre, ¿no? Siempre estamos considerando que estamos parados en la raíz de un subárbol y que ahí es donde estamos chequeando el desbalance, por lo tanto, si hay desbalance será en la raíz, ¿no? Que es this. Así lo que hacemos ahora es comparar al elemento que insertamos, que se llama elem, acuérdense, elem. Lo que hacemos es comparar ese elemento con el hijo, en este caso derecho, de this. ¿Por qué derecho? Porque se desbalanceó del lado derecho. Así que bueno, vamos a hacer esa comparación. Vamos a hacer if, el elemento, ¿no? Otra vez con el compare to. Si el elemento lo comparo, dijimos, al hijo derecho de this. Ahí está. Si el elemento, ¿no? Lo comparo con el hijo derecho de this. Esperen que acá tengo que cerrar una... Ahí está, un paréntesis. Bueno, si esa comparación me da positiva, o sea, mayor a 0, bueno, ¿alguien se acuerda qué tipo de rotación tengo que hacer? Si el elemento insertado es mayor al hijo derecho del que se desbalanceó. A ver si alguien se acuerda. Ahí iría la simple. Sí. Excelente, exactamente es eso. Exactamente es eso. O sea que, acá ¿qué hacemos? Nos paramos en this y le pedimos que haga una rotación simple con derecho. Si el desbalance sería negativo, lo tengo hacia la izquierda el primero y el segundo hacia la derecha. Entonces ahí sí sería doble, ¿no? Exactamente. Excelente. Excelente. Así que bueno, si pasa esto, entonces efectivamente tenemos que hacer una rotación simple. ¿Sí? Así que lo vamos a poner acá, ¿no? Si elem es mayor que hijo derecho, entonces rotación simple con derecho. Uy, Dios. Con derecho, ahí está. Así que si esto se cumple, a this le digo que haga una rotación simple con hijo derecho. Ahora, el tema es el siguiente. Acá estamos haciendo una rotación y eso implica un cambio de raíz. Y eso implica que... Perdón que esto está... Ah, sí, está bien. Estoy haciendo rotación en this. No dije nada. Estamos haciendo una rotación y habíamos dicho,
Ojo porque esto hace un cambio de raíz. ¿Está? Bueno, entonces, este cambio de raíz, dijimos, lo vamos a dejar a la nueva raíz que me retorna este método, la vamos a dejar acá, guardado en nueva raíz. Y eso es lo que al final retornamos, ¿sí? La nueva raíz. Así que acá vamos a hacer nueva raíz igual a lo que me retorne la rotación. ¿Está? Entonces la rotación hace su trabajo, me retorna la nueva raíz y esa raíz la vuelvo a retornar. Cosa de que aquel método o aquel código que haya llamado al método agregar, que se encargue de eventualmente, si hay algún cambio de raíz o algo, que se encargue de actualizar el árbol con la nueva raíz, ¿no? O el nuevo hijo según el caso. Bien. ¿En qué estamos? Rotación simple. Bueno, ya está, la rotación simple es esa, nada más. Nada más que eso. Vamos al else. El else sería si esto no se cumple, ¿no? Y si esto no se cumple quiere decir que el hijo Es menor. es menor que el hijo derecho. Menor o igual. O igual, está bien, pero nosotros estamos mandando los iguales al lado izquierdo, acuérdense. ¿Tá? Porque los iguales los mandamos al lado izquierdo. ¿Tá? Porque si el elemento insertado es mayor estricto a lo que tengo en la raíz, va del lado derecho. Pero si es menor o igual, va del lado izquierdo. Así que acá hay que respetar eso. ¿Tá? Los menores o iguales van del lado izquierdo. Bueno, así que quedó un micrófono abierto. Si el elemento, muchas gracias, es menor o igual. Uy, disculpen, menor o igual a lo que haya en la raíz, no lo voy a aclarar. Si el elemento es menor o igual, entonces, disculpen que hoy estoy peor que de costumbre. Entonces, rotación doble con derecho. ¿Está? Siempre con derecho porque se desbalanceó al lado derecho. Así que acá no tenemos más que llamar a la rotación derecha. No hace falta ponerle llaves al else porque es una sola línea de código lo que vamos a poner. Así que acá nomás, acuérdense siempre, nueva raíz porque la rotación implica un cambio de raíz. Y acá llamamos a this.rotación doble derecha, que en realidad significa con derecho. ¿Está? Ahí está. Así que bueno, ahí tenemos nuestras dos rotaciones en caso de que se haya desbalanceado del lado derecho. ¿Y qué pasa si se desbalancea del lado izquierdo? Bueno, lo mismo, pero espejado. O sea que simplemente copio y pego y empiezo a cambiar cosas. Siempre con mucho cuidado, cuando copian y pegan, cambien todo. Menor o igual a 2. Desbalanceo del lado izquierdo. Si el elemento es menor que hijo izquierdo, estoy espejando todo, ¿no? Izquierdo, entonces rotación simple con izquierdo. ¿Tá? Así que comparo el elemento con hijo izquierdo, dijimos. Así que get hijo izquierdo. Y además estoy mirando que sea menor que el hijo izquierdo. Menor. Así que la comparación, si fuera menor realmente, me estaría dando de menor que 0. Pero acuérdense, dijimos que si agregamos un elemento que ya existe en el árbol, va a ir a la izquierda del que ya existe. O sea, si tengo un 10 y agrego un 10, el nuevo 10 va a la izquierda. Así que acá le tengo que poner un menor igual también. ¿Sí? Hay que poner un menor igual. Acuérdense, los mayores van a la derecha y los menores o iguales van a la izquierda. Así que hay que tener en cuenta eso acá. Bien, y si eso fuera así, hay que hacer una rotación simple, sí, pero dijimos con izquierdo. O sea, acá ya vamos a izquierda. Y si el elemento es... Estoy chusmeando esto. Si el elemento es menor que el hijo izquierdo, ok. Si es mayor, no igual, si es mayor estricto,
Entonces rotación doble con izquierda. Ahí está. Así que llamamos a la rotación doble izquierda. ¿Está? Y bueno, a ver. Creo que ya teníamos todo. Fíjense. Primero agregamos como si fuera un árbol ABB. La única diferencia que tenemos en eso que yo pinté respecto del ABB es que el ABL, cuando llama recursivamente al método agregar, acuérdense que ese agregar me puede retornar un nuevo ABL. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Tomo ese ABL como mi nuevo ABL. ¿Tá? Así que bueno, ahí tenemos una diferencia respecto de lo que es ABB. Esto sí se los voy a resolver. Si el árbol derecho no está vacío, llamo recursivamente a agregar. Eso quiere decir que me paro en el hijo derecho. Y al hijo derecho le paso el método agregar. ¿Tá? Entonces ahí lo que estoy haciendo es agregar y obviamente acá tengo que pasar el elemento, ¿no?, que tengo por parámetro. Ahí está. Habíamos dicho, esto me puede retornar un nuevo hijo derecho. Entonces, ya se los había dicho, pero de todas maneras lo repito. ABL, nuevo hijo derecho. Lo mismo que hicimos en la rotación doble. Nuevo hijo derecho. Igual, me retornaría esto y ¿qué hago? Lo retorno como nuevo hijo derecho. Lo asigno como nuevo hijo derecho. Entonces, agregar hijo derecho. ¿No? La rotación ya está hecha. ¿Qué me falta? Actualizar la raíz. Eso es lo que estamos haciendo acá. Así que, nuevo hijo derecho. ¿Tá? Como les decía recién, esto no hace falta que lo hagan en ABB. Solamente la rotación. No el cambio de raíz ni la asignación del nuevo árbol, porque eso no pasa en ABB. Bueno, entonces estamos chequeando, ¿no? Todo lo que es agregar del lado izquierdo o del lado derecho está resuelto. Perdón, lo tienen que resolver ustedes. Actualizar la altura. Esto era porque, bueno, cada vez que hay que se agrega un nuevo elemento, hay que actualizar la altura. Entonces actualizo la altura. Si no hay rotaciones, si no hay desbalance y no hay rotaciones, este método ya me deja la altura que va. En caso de que haya desbalance y que se produzcan rotaciones, son las mismas rotaciones las que se encargan de actualizar las alturas. ¿Se acuerdan que el método de rotación simple hace las actualizaciones de altura acá adentro? Así que bueno, eso ya estaría. Actualizamos altura. Después chequeamos desbalance. Les queda por implementar este método que es calcular desbalance, que es simplemente tomar la altura del hijo derecho menos la del hijo izquierdo y retornarla, nada más. Pero ¿por qué lo hacemos en un método aparte? Porque no es solamente pedir la altura del derecho menos la del izquierdo, porque acuérdense que el derecho o el izquierdo eventualmente podrían llegar a ser vacíos. Entonces tienen que chequear también eso, ¿no? Chequear si el derecho es null, entonces su altura es menos 1. Ya está. Si el izquierdo es null, su altura es menos 1. Algo bastante parecido a lo que hicimos por acá abajo cuando actualizamos altura. ¿Sí? Hicimos todo esto para obtener la altura que le corresponde al hijo izquierdo y al derecho. Lo que va a cambiar es eso último, nada más. Acá lo que estamos haciendo es comparar quién es mayor y retornar ese mayor más 1. Bueno, acá lo que tienen que hacer, en este caso en el cual queremos chequear desbalance, simplemente lo que hacen es restar, ¿sí?, y retornar altura del derecho menos altura del izquierdo. Bueno, ya está, lo hacemos, no hay problema. Total, no cuesta nada. Private int, dijimos... ¿qué nombre le puse yo? Calcular desbalance. Lo hacemos, total, es un copiar y pegar muy rápido. Calcular desbalance. Así que... ahí está. Hacemos esto mismo, dijimos, hasta acá, para tomar la altura que corresponde. Y por último retornamos la diferencia, ¿sí?, altura del derecho menos la altura del izquierdo.
Y creería que con eso ya está. Me parece que no nos olvidamos de nada. Si llegan a ver algo que no esté bien, me avisan. Fíjense que le puse privado, porque esto es uno de esos métodos que no vamos a usar desde afuera. ¿Sí? Lo usamos solamente desde adentro. Así que lo puse privado, igual que actualizar altura. Retorna entero, así que bueno, parece que está bien. Así que bueno. Entonces, recapitulando. Agregamos un elemento. Luego de haberlo agregado ese elemento, actualizamos altura. Y luego chequeamos desbalance. Si hay desbalance del lado derecho, nos fijamos si la rotación que hay que hacer es simple o si es doble y hacemos la llamada correspondiente y el cambio de raíz, importante. Y si es del lado izquierdo, bueno, lo hacemos del lado izquierdo y hay que chequear si la rotación tiene que ser simple o doble. ¿Está? Y todas estas operaciones me cambian la raíz, así que simplemente tomo esa raíz y la retorno. ¿Está bien? Así que el método agregar también me hace un cambio de raíz. Lo tengo en cuenta acá adentro. ¿Y qué pasa si hago un program? ¿Qué pasa si hago un main? Vamos a borrar esto. ¿Qué pasa si hago un main donde creo una ABL y quiero agregar elementos? ¿Cómo lo hago? Y lo hago así. ABL. Uy, ya. Esperen que se me cambie el teclado. No sé qué cosas toco que se me cambien así. ABL. No hagas lo que quieras. ABL. Clic afuera. No sé por qué el Java Develop me hace esto. Bueno, ojo acá. Me quedó TP3 ABL consulta, mientras que ABL tiene namespace TP3 solamente. Así que les coincida. ABL. Así que voy a crear un árbol que llame ABL en minúsculas. Lo voy a instanciar. New. ABL. Tomo un dato. Le voy a poner un 0, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando quiero agregar un nuevo elemento? Y bueno, hago ABL. Punto. Agregar. Supongo así que agrego un 10. ¿No? Bueno, ¿qué habíamos dicho? Eventualmente el método de agregar puede producir rotaciones. Y luego de la rotación me va a informar, a través de un retorno, me va a retornar la nueva raíz. O sea que si yo hago una rotación, agrego un elemento a mi árbol ABL, el método de agregar me retorna un nuevo árbol con un elemento más. Entonces, ¿qué hago? Tomo ese árbol que me retorna y lo asigno como mi ABL. ¿Tá? Mi ABL pasa a ser lo que me retorna el método de agregar. Que eventualmente, si no hubo rotación, va a ser lo mismo, no cambia nada. Pero si sí hubo rotación, bueno, me asigno el ABL correcto. ¿Tá? Entonces, así es como se hace un agregar, ¿no? Bueno, lo pueden hacer con un for también, ¿eh? Ustedes pueden agregar elementos con un for y no hace falta que trabajen solo con enteros, pueden trabajar con cualquier tipo numérico, con strings, con charts incluso. Así que bueno, si ustedes quieren agregar un montón de elementos, lo pueden hacer con un for. Eso, vamos a agregar 10 elementos hasta... Bueno, vamos a iterar mientras i se me igual a 10 y vamos a incrementarlo. Así que hacen eso mismo, ABL igual, ABL.agregar. Y agregan ese índice, lo que ustedes quieran. ¿Ah? Yo lo hice así, una cosa muy lineal, pero bueno, si lo quieren hacer con un random, lo pueden hacer. Está bueno que lo hagan, para empezar, que lo hagan así, con valores conocidos y que vayan en cierta secuencia conocida, para después, qué sé yo, cuando hagan los recorridos, se fijen si realmente lo que sale del recorrido es lo esperado, ¿no? Así que bueno, creo que codeamos un montonazo de lo que es ABL, resolvimos lo que es rotaciones simples, dobles, actualización de altura, cálculo de desbalance y el método agregar de ABL. Lo único que les queda por codear es lo que
lo que va arriba, que una parte ya la tienen hecha, le queda hacer solamente el caso base y hacer lo mismo para el lado izquierdo. Después todo lo otro está hecho. No probé de compilar a ver si hay algún error. Estamos compilando a ver qué pasa. Me dice... Acá hay un error. ¿Qué hice mal? Me dice el operador mayor. Ah, perdón. Ahí está. Cerré mal el paréntesis. ¿Sí? Porque lo que yo estoy haciendo acá es pasarle el elemento de la raíz, se lo paso al compareTo, y ese método compareTo, adentro de ese paréntesis, me estaría retornando ¿qué más? Ahora que lo veo no hace falta el paréntesis, ahí está. compareTo, sí, perdón, no dije nada, ahí va el paréntesis. El compareTo le paso todo esto, me retorna positivo, negativo o 0. Y en función de eso sé si es mayor, menor o igual, ¿no? Bueno, yo tenía mal puesto el paréntesis. Vamos a ver si vuelvo a compilar, a ver si se soluciona. Ya está. Lo que estoy haciendo es que me fijo si lo que me retorna compareTo es mayor, menor o igual a 0. ¿Sí? Yo tenía el paréntesis puesto acá, lo cual estaba mal. Bueno, increíblemente todo compiló. Me voy muy consagrado de acá. Así que bueno, esto se los voy a subir en un mensaje del foro. Y la clase está grabada, así que después se la subo. Recortando todos los pedazos que no van. Los del principio por lo menos. Así que bueno. ¿No? ¿Estoy vivo? Sí, estoy vivo. ¿Se entendió? ¿Al menos la mayoría? Sí, Sergio. El método agregar, cuando es ABL, y yo lo retorno, y si es el raíz, ¿cómo actualizo cuál es la nueva raíz? Acá. Entonces me explico lo que estoy diciendo. Sí. ¿Adentro del método agregar o afuera del método agregar? Afuera, porque si el que llamó es el raíz, y el que llamó es mi ABL, por ejemplo. Acá. Mi ABL agrego. Mira. Claro. Vos cuando llamás al método agregar, eventualmente... ya lo llamo así. Claro, eventualmente te cambia la raíz. Entonces el usuario... Esto es lo malo de esta... lo malo. Por lo menos a mí no me gusta mucho. La desventaja de esta implementación. ¿Sí? Que el usuario es el que se tiene que encargar de reasignar la nueva raíz. O sea, no va a existir un agregar sin que llames de esa manera. No. Sí o sí. Sí o sí, hay que usarlo de esta manera. Porque eventualmente... Si el agregar te cambió la raíz, vos tenés que decirle a tu referencia que ahora es otro árbol al cual tiene que apuntar. No, porque se me cortó, se me quedó sin... No lo vi, perdón. No, está bien. No lo vi porque se me quedó sin batería el celular y volví. No, gracias. No, está buena la pregunta para reforzar esta parte. ¿Sí? Así que bueno, es el único bemol que tiene esta implementación, ¿no? Que el usuario es el que se tiene que encargar de, luego de agregar... Como el agregar me retorna un nuevo árbol con un elemento nuevo, bueno, tengo que reasignar esa referencia a lo que era mi ABL, ¿no? Para tener en cuenta esos cambios de raíz. Así que bueno. Entonces, agregar no va a ser una función void, sino que va a ser una ABL. Claro. Eso lo hicimos acá, mirá. Agregar, retorna una ABL acá arriba. Igual que todos los otros métodos, ¿no? Los métodos de rotación también hacen lo mismo. Pues ya. Buenísimo. No, por favor. Así que bueno, les queda implementar esto, que es muy poquito, y probarlo. Sí, probarlo. Yo no sé si faltó algo. Y después agreguen los recorridos, que son exactamente igual. Tienen que ser un copiar y pegar nada más. De los recorridos sin orden, preorden, posorden y por niveles. De los árboles ABB. O incluso un árbol binario. Lo pueden hacer cualquiera de los dos porque al ser todos binarios, ABB, binario y ABL, pueden copiar y pegar. Lo único que les va a cambiar por ahí es estoy pensando, el recorrido por niveles. Acuérdense que la cola, que es genérica, a ustedes le dicen qué tipo de dato van a encolar. Bueno, ahí es donde tienen que hacer la modificación, porque si lo hicieron para árbol binario, la cola en vez de encolar árboles binarios va a encolar en este caso árboles ABL. Tienen que modificar eso, pero el resto es todo igual. A ver si tengo algún ejemplo por acá dando vueltas. Sé que algunos recorridos resolvimos, creo que todos, no me acuerdo. Vamos a documentos. Yo tengo un despiole acá en esta carpetita
de Shard Develop. ¿Qué sería? TP2. Capaz que confundo, ¿no? Con esto. A ver. Pero capaz que se puede hacer una interfaz, ¿no? De recorrido de árboles y que todos los árboles se recorran de la misma forma. Capaz que agrega una función en realidad. En realidad, el tema es el siguiente. Vos, los árboles, mira, lo que es preorden, inorden y postorden, yo lo copio y lo pego y no va a haber problema. Porque no se fija de qué tipo son, solamente se fijan de que cumplan con tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Ah, no, perdón, acá estoy copiando árbol general, qué bestia que soy. ¿Dónde está el árbol binario? ¿Qué sería? Ah, esto es TP1, perdón, TP2. TP2. Lo único que se preocupan los métodos, inorden, preorden y posorden, es que cumplan con esta interfaz, ¿no? Que tenga un hijo izquierdo y que tenga un hijo derecho. O sea que estos tres van a funcionar para los tres. Para ABB, para ABL y también para árbol binario de búsqueda. Árbol binario a secas, ABB y ABL. Porque los tres cumplen con tener hijo izquierdo y tener hijo derecho y bueno, todo eso. Eso va a funcionar así sin... Es más, yo compilo, no tendría que darme error. Así que voy a probarlo, no me dio error. El que va a cambiar es este, el recorrido por niveles. Porque el recorrido por niveles, la cola, a la cola le decimos qué tipo tiene que colar. Entonces ahí es donde cambia. Y eso con una interfaz no veo cómo lo podrías resolver. Pero si lo llegás a hacer el Sergio, contanos. Estaría bueno verlo. A ver cómo se podría hacer. Habría que pensarlo un poco. Así que bueno, este recorrido por niveles, lo que vamos a hacer es copiarlo, pegarlo y cambiar esto. En vez de que sea árbol binario genérico, es un ABL. Fíjense que ABL no es genérico, ¿eh? Por eso no le ponemos un T. ABL no es genérico, nunca lo definimos como genérico. Simplemente toma objetos, puede trabajar con objetos que cumplan con I comparable, pero no es genérico. Ahí está. Bueno, ahí le cambié esas dos cositas. Tendría que compilar. Ah, no va a compilar. Porque no tengo cola agregado a mi... Acá. No tengo cola agregado a... Ahí encima acá le dejé árbol binario, me equivoqué. Es una cola de ABLs, ahí está. Me falta agregar cola. ¿Está? Así que acá a mi proyecto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a buscar cola de algún proyecto anterior. TP2 habíamos dicho. Cualquiera, total. Cola es siempre igual. Esa es la ventaja de que sea genérico, ¿no? Le digo que me haga una copia, ya está. Y ahora cola está en mi proyecto. Lo único que puede pasar es que como cola lo sacan de otro proyecto, tenga otro namespace. Ojo con eso. Pongan el que corresponde. Compilen. Y compiló. Así que bueno. Bien. Listo. Uy, cerró todo. Así que después háganse un program donde se arman una ABL, como acá. Algo por el estilo. Y más abajo imprimen los recorridos. No sé, le calculan la altura, hacen un método de altura. Hacen lo que les pida el TP ¿no? Que les pide, bueno, agregar un elemento, que eso lo dejamos casi terminado. Las rotaciones están todas hechas, hay que probarlas, pero en principio parece que están bien. Después, método incluye, bueno, eso lo pueden resolver ustedes. Los tres recorridos ya están, incluso también le agregamos el recorrido por niveles. Así que yo les paso esto, ya hay bastante código resuelto. Siempre está bueno que ustedes lo hagan ustedes mismos y que tengan el código que yo les paso como base, por si se traban en algo, bueno, ya saben cómo destrabarse. Pero si lo pueden implementar ustedes, para pensar en el funcionamiento interno de las estructuras, mucho mejor.